Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con el mismo amor que se te fue entregada. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que necesitan cualquier tipo de ayuda, un empujoncito con oraciones para cualquier dificultad en cualquier aspecto de su vida. Y si tú quieres pedir algún tipo de oración, lo puedes hacer en los comentarios. También puedes orar por las personas que lo piden en los comentarios. Puedes hacer algún comentario también o hacerlo en tu corazón. Ya verás que el universo nos agradece con muchísimo amor todo ese amor que damos en las oraciones. Este limoncito que ustedes ven aquí, yo siempre utilizo los limones, estos se dan aquí en mi casa. También ando con un limón en mi cartera o en mi bolsa, como ustedes le digan en su país. Es para la cuestión de las envidias, ¿ya? Absorben. Entonces, cuando yo veo que el limoncito ya se pone como apachurradito o algo así, o que cambia mucho de colores, entonces yo ya lo cambio otra vez. Eso también lo pueden hacer ustedes y verán que esto funciona súper bien para cualquier aspecto de su vida o tenerlos en sus negocios. También pueden hacer un arreglo muy bonito o en sus casas con limones. Es súper espectacular. Bueno, aparte de que el olor del limón nos ayuda para relajarnos, para las cuestiones de ansiedad, es súper bueno. Bueno, voy a comenzar la lectura para hoy para mis queridos amigos y amigas de Sagitario que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres, ya sea en voz alta, en voz baja, en tus pensamientos, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes con tu persona súper especial y que de esta manera podamos ver, a ver si la lectura nos es acorde o no es acorde con tu situación. Bueno, si no resuena contigo, pues la puedes dejar pasar, no hay ningún problema. Igual esta lectura no tiene fecha, no tiene género tampoco. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano, mis queridos amigos de Sagitario, y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Mira que los sentimientos de tu persona especial por ti son bastante generosos. No sé, es una persona bastante equilibrada que sabe exactamente lo que siente. Lo que siente por ti es bastante leal. Es algo que no, tal vez no se lo esperaba. Es un amor bastante maduro. Yo podría decir que tu persona especial inclusive podría ser un poco mayor que tú. Podría ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, pero es una persona mayor que tú, lo podría decir. ¿Qué espera de ti tu persona especial en este preciso momento? Espera de ti, no sé, que que tú dejes como cierta inestabilidad, como que no estás muy decidido, no sé, que dejes el miedo, que dejes el temor, y es una persona que está pensando en cambiar como de estrategia para conquistarte, para poder estar contigo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial tiene mucho miedo, tiene muchísimo temor de que tú la engañes o lo engañes en determinado momento, que le seas infiel y que no cumplas con la palabra que tú tal vez inherentemente has tenido con tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Una infidelidad de ustedes dos, una infidelidad totalmente rotunda con todos los juegos, con todos los juguetes, no solamente de pensamiento, sino una infidelidad con cuestiones sexuales y toda la cosa. Bueno, es una cuestión que va a estancar definitivamente la relación de ustedes, que no les va a permitir salir adelante de esta situación. Tu persona especial tiene unos sentimientos, yo digo que bastante fuertes por ti, y es una persona que te va a buscar.
porque muy seguramente la persona que va a engañar a su persona especial podría ser tú. Yo estaría más segura que eres tú. Tal vez la persona con la que estás ahora no es la persona que realmente con la que tú quieres estar. Al parecer es otra persona totalmente diferente y bueno, se te presentó la oportunidad con esta persona y estuviste con esta persona, pero realmente no es alguien que te llene mucho. Em, esta persona especial tuya te va a insistir, insistir en que bueno, en que siga la relación, en que no hay, que todo se puede solucionar. El consejo de tus guías espirituales, que voltees tus ojos y que te hagas tus esfuerzos realmente con la persona que es tu verdadero amor, que no quemes esfuerzos, que no quemes energías con personas que realmente tú no quieres, tú no amas, que si de pronto ves que tu verdadero amor, esa persona que tú realmente quieres, que tú realmente amas, se ha vuelto casi que inalcanzable para ti, entonces que primero sanes tu corazón para que inicies una relación estable y bonita con otras personas, con otra persona y que no dañes a otras personas. Mira, estos dos angelitos que salen para ti te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, al parecer esta relación que tú tienes con esta persona podrían darse dos casos. O que tú tomes la decisión de realmente no tomar el consejo de tus guías espirituales y seguir con esta persona, volver a comenzar de ceros, absolutamente de ceros. Bueno, aquí tenemos a mi gatita Maya que nos está acompañando el día de hoy. Tal vez comenzar absolutamente de ceros, terminar con esta persona con la que estás ahora y iniciar un ciclo totalmente nuevo, ya sea con la persona que tú realmente amas o tomar el consejo y sanar tu corazón para después tomar una relación más estable. Mira, este angelito nos representa que hay una persona que no está contigo ahora en este momento, que ya está en otro plano de existencia, pero que está muy pendiente de tu vida sentimental, de tus relaciones amorosas, porque han sido bastante, no sé, atropelladas desde hace algún tiempo. Entonces es una persona que te quiere dar una manito y es una persona que se va a manifestar a ti de alguna u otra manera para poderte ayudar en cuestiones de tu vida amorosa, de tu vida sentimental, que tal vez es lo que en este preciso momento te tiene como más, no sé, pensando en este preciso instante. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Sagitario que en este momento se encuentran en una relación. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Sagitario que en este momento se encuentran solteritos y solteritas y quieren consultar su horóscopo para el día de hoy. Ya saben que si no resuena con ustedes, lo pueden dejar pasar. Esta lectura no tiene fecha, no tiene calendario, no tiene género, así que llegará a tus oídos y a tus ojos el día que lo necesites. Estas 4 primeras cartas son lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante, tú, mi querido amigo o amiga de Sagitario, estás viviendo una cuestión de un engaño o un desengaño más bien, que yo diría que es más bien en cuestiones económicas. Te engañaron mucho, mucho, mucho. Estabas totalmente ciego y ciega y has caído en cuenta de lo que esta persona que estaba contigo hizo con tus sentimientos y con tu lealtad. Mira que estás muy confundido, muy confundida por esta situación. O sea, la relación tuya fue una relación bastante tormentosa, llena de celos, de peleas, de discusiones, por todos, absolutamente todos lados. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Perdón, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? ¿Hay algo, algún proyecto, alguna cuestión o algo relacionado con tu vida sentimental que se te va a dar? Algo que tú vas a lograr, tal vez sea salir de esa situación, de esto, porque veo que en un futuro más bien cercano tú vas a tener una época en la que vas a querer estar solo o vas a querer estar sola.
es una forma bastante sabia de sanar la soledad. No digo que encerrarse en una cueva, no, sino no estar con una pareja, ¿ya? No involucrarte salir de una relación e involucrarte de una con una pareja, eso no es nada sabio y no es nada sano, porque tendemos a reflejar los problemas que teníamos con la anterior pareja en la siguiente pareja. Mira que debes tener muchísimo cuidado con tu carácter, con la forma en la que te llevas con los demás, porque podría jugar en tu contra. Tu carácter bastante fuerte te podrías ganar bastantes problemas, bastantes discusiones. Em, Mira que el consejo de tus guías espirituales, que cuides tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus sentimientos, sana primero antes de volver a tomar una nueva relación. Ese es el consejo de tus guías espirituales. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos a mis queridos amigos y amigas de Sagitario que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Vamos a ver qué me les dicen en este preciso momento. Estos dos angelitos son súper especiales. Mira, este angelito te dice: la razón te hace fuerte. Mira que a veces nos empeñamos en cosas que no tienen ningún sentido. A veces somos bastante tercos y bastante tercas. Entonces, porque a veces nuestro carácter es muy fuerte. Podría ser tu caso, mi querido amigo o amiga de Sagitario. En el momento que te enojas absolutamente de verdad y no hay razón que te entre. Entonces, ten mucho cuidado con las discusiones que tienes con los demás y no hables en caliente. Date un tiempito de respirar para tomar decisiones, ¿ya? Con que sea algo razonable. Mira, este otro angelito te dice: la lucha te hará próspero. Este angelito te está augurando mucha prosperidad en tu trabajo y mucha prosperidad en absolutamente todos los sentidos. Mira que hay cosas con las cuales tú estás guerreando, tú estás luchando en cuestiones personales para mejorar, y mira que esto va a tener unos frutos maravillosos en tu vida, porque el cambio va a ser evidente en ti y vas a poder, no sé, ser otra persona totalmente diferente, una mejor versión de ti. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Sagitario que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis Sagitarios que en este momento me preguntan por su situación económica. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Bueno, y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Perdón que mi gatita está traviesa. En cuestiones económicas, ¿has recibido unas malas noticias, alguna cuestión de un negocio que tú estabas esperando y que realmente no se dio? Y esto no solamente afectó esa cuestión del negocio, sino tal vez una ruptura de relaciones con ciertas personas con las que tú estabas queriendo hacer estos negocios. Esto está afectando tu vida emocional definitivamente. Es algo que te ha afectado bastante, y tal vez te estás viendo como a las puertas de algún trámite judicial, pero esta carta, o sea, anuncia y es algo que lo puedes evitar en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Un buen desenlace de los problemas y dificultades que tú estés teniendo en cuestiones económicas. Tal vez sigan ciertos conflictos con estas personas que te estaba mencionando antes, conflictos con personas cercanas y que te están causando bastante, o que te sigan causando bastante malestar. Vas a recibir una sorpresa, no sé, algún dinero que tú no esperabas, algún regalo, algo totalmente inesperado, algún golpe de suerte que vas a tener, o una herencia, o un dinero que pensabas que ya no te iban a devolver. Pues vas a recibir un dinero que no te lo esperabas definitivamente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Va en varios sentidos. Que no involucres tus sentimientos con tus cuestiones de negocios, que cultives tu vida espiritual, tu vida emocional,
para que no mezcles las cuestiones económicas con tus sentimientos y que no tengas estos bajones depresivos que te pueden estar dando. También te aconsejan tus guías espirituales que busques ayuda profesional en todo sentido, para las cuestiones legales, cuestiones económicas, de contabilidad, para cuestiones funcionales, ya sea de tus negocios, de lo que sea, y para esta cuestión emocional tuya también búscate una ayuda profesional si ves que la situación se te está saliendo definitivamente de las manos. Vamos a ver qué te aconsejan mis queridos angelitos en este preciso instante, mi querido amigo y amiga Sagitario que está preguntando por su economía. Bueno, estos dos angelitos son súper especiales. Mira, este angelito te dice, obra con humildad. Mira, la humildad la humildad está relacionada con el trato que nosotros tenemos con las demás personas, así tengas mucho o tengas poco, pero debe ser justo y debe ser, ¿cómo te digo? Tener bastante, ser bastante, a ver, ¿cómo es que es esta palabra? Ponerse en los zapatos de los demás, ¿ya? Ponerse en los zapatos de los demás para poder tratar a las demás personas de la manera como tú quisieras que te tratarán a ti definitivamente. Este angelito es súper maravilloso. Dice, saldrás de una época estéril. Mira, esta sorpresa que te digo, esta cuestión de un regalo inesperado, un dinero inesperado, es algo que te va a llevar a solucionar tus problemas económicos y definitivamente sales de una época en la que no veías muchas ganancias, veías que el dinero parecía que se te iba de las manos. Bueno, vas a salir de esta situación. Este angelito también te está invitando a que cultives tu vida espiritual, tu vida emocional. Si no crees en nada, cree en ti mismo, pero ya verás que el desarrollo espiritual y emocional te van a ayudar muchísimo para el crecimiento económico en tu área económica. Yo creo que esto va como cogido de la mano. El crecimiento espiritual y el crecimiento económico van muy cogidos de la mano. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.